Buenas tardes, mi nombre es Azael Moreno Olvera y haré mi presentación ejecutiva sobre la situación problema de la materia Análisis para la toma de decisiones. En esta situación problema se dividió en tres avances. El número uno, la programación lineal. Esta situación problema trató acerca de las casas vitivinícolas mexicanas y la producción de vino. En el primer avance se habló acerca de un problema de optimización, el cual dice lo siguiente. Una de las casas vitivinícolas mexicanas produce dos botellas, vino premium y vino joven. La botella del vino premium se vende en 550 pesos y la de vino joven en 230. En cuanto a los materiales disponibles, al día se cuenta con 170 corchos, 80 etiquetas de vino premium, 100 de vino joven, y al menos deben venderse 130 botellas diarias. Con dicha información se debe plantear un problema de optimización con una ecuación, la cual nos dio como resultado 550x más 230y, además de una serie de restricciones, que son las que tenemos al lado derecho de la pantalla. X más y menor o igual a 170, x menor o igual a 80, y menor o igual a 100, x más y mayor o igual a 130, además de las restricciones de no negatividad. X y y siempre deben ser mayor o igual a 0. Después de resolver y obtener la ecuación de nuestro problema de optimización, se tiene que sacar el método gráfico, que con la herramienta que nos indicó el profesor y después de incluir la ecuación y las restricciones nos dio este resultado. Después, en el método simplex, utilizando Excel con una ecuación, con una función externa, la cual nos ofreció el profesor, se usó el mismo procedimiento, incluir la ecuación y las restricciones. Todo esto para obtener las variables finales, 80 y 90, las cuales se explicarán a continuación. Todo este proceso se utilizó para obtener la solución óptima del problema de optimización de las botellas de vino, el cual con las preguntas finales nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la proporción óptima de producción de botellas de vino? Bueno, para el vino premium, la producción óptima sería de 80 botellas y para vino joven es de 90. Para los corchos se requerirán 170 para la producción total. En cuanto a las restricciones de holgura, sí existen en el caso de la etiqueta de vino joven, ya que en el planteamiento se dice que se cuenta con 100 etiquetas y nuestra solución óptima se utilizarían solo 90, por lo que encontraremos una holgura de 10 etiquetas sobrantes. Después, se pregunta que qué pasaría si se cambia el precio de las botellas de vino. En nuestro análisis de sensibilidad, que se indica en la parte de resultados, se dice que si se cambia el precio de las botellas de vino, la utilidad final también terminará por verse afectada. Por último, ¿qué pasaría si existiera menos disponibilidad de corchos y de etiquetas? De acuerdo al mismo análisis, en los datos se dice que no existiría ninguna consecuencia, es decir, no existiría ningún cambio ni de costos ni de utilidad. En las recomendaciones finales se dice que es necesario que se utilice toda la materia prima con la que se cuenta para que no exista este tipo de holgura que se mencionó anteriormente y se aprovechen al máximo los recursos. Esto fue el primer avance de la situación problema. En cuanto al segundo avance, se utilizó el tema de pronósticos de cierres de tiempo. En este avance nos decía lo siguiente. En la industria de vinos y licores se debe identificar si hay alguna categoría que frente a este escenario mantenga su crecimiento positivo. Para este problema se utilizaron los datos de la cerveza en México. Con estos datos se tiene que identificar y obtener el indicador Y o Y, realizar un análisis de método de promedios móviles, obtener los indicadores de precisión y también el gráfico, realizar el método de suavización exponencial, obtener de estos mismos obtener los indicadores de precisión y gráfico,
y realizar un pronóstico de sus ventas hasta el año 2025, además de obtener los indicadores de precisión y gráfico que incluya los intervalos de confianza de este dicho pronóstico. ¿Cómo se hizo? Para el año 2021, en los promedios móviles se utilizaron los métodos en Excel que vimos en clase, el cual, con los datos de Euromonitor sobre ventas de cerveza en millones de litros del año 2006 al 2020, se identificaron estos datos. De esta forma se buscó el pronóstico haciendo el método de promedios móviles y nos arrojó el resultado de 8,401,8 en cuanto a ventas de cerveza en millones de litros. Se utilizó el valor de n con un valor de 3 y también se calculó el error simple y error absoluto acompañado de sus respectivos promedios, además de incluir el método gráfico. En la segunda parte de este análisis del año 2021 se utilizó el método de suavización exponencial, donde con otro método y utilizando la fórmula que está presentada aquí, se obtuvieron los siguientes datos. Con los mismos datos de la venta de cerveza en millones de litros de Euromonitor que se utilizaban a lo largo de todo el ejercicio, nos dio un pronóstico de 8,103,2 ventas por millones de litros, además de encontrar el error simple y error absoluto. Ambos datos y ambas gráficas pueden cambiar de acuerdo al valor de n y al valor de alfa de acuerdo a lo que se presente. En esta ocasión y todos los ejercicios se utiliza como valor de n 3 y como valor de alfa 0,4. Así se pasa en los años 2022, 2023, 2024 y 2025, utilizando el mismo proceso y solo irá cambiando el pronóstico final. En el 2022 tenemos un total de 8,380,6 ventas de cerveza en millones de litros en los pronósticos de promedios móviles y en la suavización exponencial un total de 8,222,6 millones de litros. En el 2023, los resultados arrojados en promedios móviles fue de 8,278,5 millones de litros y en suavización exponencial de 8,285,8 millones de litros de cerveza. En cuanto al 2024, los datos fueron los siguientes: 8,353,6 millones de litros de cerveza en los promedios móviles y 8,282,9 millones de litros en la suavización exponencial. Por último, en el año 2025, los datos fueron los siguientes: 8,337,6 millones de litros en promedios móviles y 8,311,2 litros en suavización exponencial. Como se puede observar, el error simple y el error absoluto van cambiando de acuerdo a los pronósticos que se hacen, y es recomendable utilizar el método de pronóstico que arroje un error simple menor. Por último, en esta evidencia 2 se utilizó el método de tendencia lineal, donde también se busca el pronóstico de los años 2021 al 2025, que utilizando una herramienta de Excel distinta, nos indica esta gráfica una ecuación lineal donde al simplificarlo y sustituirlo con el número de ventas de cerveza en millones de litros, nos arroja los siguientes datos. En el 2021, 8,331,33 millones de litros. En el 2022, 8,502,06 millones de litros. Para el siguiente año, 8,672,79. En el 2024, 8,843,52. Y por último, en el 2025, 9,014,25 millones de litros de cerveza. En la última parte de esa situación problema es el avance 3, donde se utilizó el método de regresión simple. En esta última parte se hizo una simulación de lo que podría pasar con la cerveza en México más bien lo que pasó con la cerveza en México en los últimos años.
donde con los datos de volumen en millones de litros de cerveza, la exportación, el volumen de producción en millones y el rendimiento por hectárea de cebada, se utilizó el método de regresión simple de Excel para calcular estos valores y jugar con ellos de acuerdo a lo que se necesite. En la parte de abajo se observa una tabla donde están escritos los valores de Y, X1, X2 y X3. Este método de regresión simple se utiliza para simular como te convenga para calcular el volumen de millones de litros de cerveza en este caso. Por ejemplo, si ponemos en exportación 5.6 billones de pesos, en volumen de producción en millones de pesos, 120,000 millones, y por último, un rendimiento por hectárea de cebada de 5, nos dará en volumen de millones de litros 8,929,88 millones de litros de cerveza en México. Para esto se utiliza el método de regresión simple visto en clase y utilizando Excel. Por último, creo que esta materia nos funcionó bastante para la toma de decisiones que nos puedan funcionar en nuestra carrera. Y con todos los métodos vistos, no cabe duda que los usaremos a lo largo de nuestra carrera y los pronósticos, la regresión lineal y todos esos métodos utilizados en fórmulas de Excel serán de gran ayuda. Muchas gracias.